En el foro del asesor de Forinvest 2022 hemos tenido la oportunidad de escuchar la conferencia sobre retos de la inteligencia artificial en la regulación ética y sostenibilidad, a cargo de María Mora Rodríguez, responsable de soluciones del fraude y riesgo de Fujitsu, que tenemos hoy en estos momentos en el plató de Forinvest 2022, para que nos explique algunas pinceladas sobre esta ponencia. María, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son esos retos? Pues muchas gracias primero por invitarme. Pues bueno, lo que hemos presentado básicamente ha sido los últimos retos que estamos viendo en la vida real, que la inteligencia artificial pues está poniendo en evidencia, ¿no? Y también la necesidad de determinadas regulaciones que controlen cada vez más inteligencia artificial que se está aplicando en el día a día en la administración pública y todo esto. Entonces hemos introducido un poco tanto directivas internacionales y directivas europeas que están intentando promover un mayor control de riesgos que en estos algoritmos que al fin y al cabo a día de hoy tenemos, pero que más van a venir, viendo en el mundo en el que nos movemos, en la competitividad de nuestro país e internacional que tenemos que abarcar, y bueno, y la cantidad de datos que se está generando en el día a día. También hemos dado una pincelada del tema de sostenibilidad y en qué lugar se encuentra, que todavía está un poco más en tener datos en mayor cantidad de datos y calidad del dato, ¿no? Y las directivas asociadas en unos años que implicará a empresas cotizadas y no cotizadas. Porque estamos hablando de retos en el ámbito no tanto de la legalidad, sino en el de la ética. ¿Nos podrías poner algún ejemplo para que quede claro de la necesidad y tal? Sí, mira, por ejemplo, un caso que he explicado pues fue en Reino Unido. Tenían un algoritmo de inteligencia artificial para dar los visados a los extranjeros, y resulta que hasta hace 2 años no descubrieron que ese algoritmo pues daba mayor preferencia a la gente blanca que a la de otras etnias, ¿no? Entonces ahí era un claro ejemplo de uso de discriminación, ¿no? Con un algoritmo de inteligencia artificial. Estuvo en práctica durante 5 años. Casos como estos ha pasado parecido en Holanda y en otros lugares, y al final pues lo que, bueno, pues es como los patinetes. Han venido los patinetes y ahora han venido las leyes. Pues esto es igual. Ha venido problemas que estamos en el día a día y están viendo regulaciones y directivas que la intención, sobre todo en Europa, es tener marcos de mayor control, aunque todavía queda un camino por hacer en cómo controlarlo. De mayor control, y también para enseñar a la inteligencia artificial a que no tenga determinados sesgos. Efectivamente, y también en un punto de herramientas, que sean investigación, herramientas que ayuden a eso, porque el qué queda marcado, digamos, un poco más a nivel europeo, pero el cómo es donde está todavía la línea de investigación a profundizar, ¿no? Y de hecho una de las cosas que hemos explicado son tecnologías nuevas que están apareciendo de Explainable AI, que no deja de ser, pues son tecnologías que lo que ayudan es a hacer una inteligencia artificial más transparente, explicable, auditable, entender qué está detrás de esos resultados, ¿no? Y de una forma pues evitar pues esos casos de discriminación que han estado viniendo, ¿no? Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿qué retos afronta la inteligencia artificial? Pues todavía estamos a tiempos muy tempranos, es decir, la sostenibilidad está en un camino de generar, de haber mejores datos y mayor cantidad de datos. Todavía para la inteligencia artificial digamos que es pronto, porque la inteligencia artificial aprende de muchos datos, si no estaríamos hablando de modelos estadísticos que de una muestra hacemos una generalidad. Y en ese caso es donde de hecho Europa está trabajando en nuevas directivas y estándares para en un futuro de aquí, sobre todo a 2026, tener una información mucho más consensuada, fácil de analizar y común, porque la forma que se calcula hoy, emisiones de carbono, una empresa es diferente a la otra, hay muchísimos estándares, no hay una normalización. Entonces, claro, peras y manzanas es complicado de gestionar. En todos los casos estamos a la espera de un marco legal.
Sí, a día de hoy ya existe uno, es la directiva... Como en tantas otras cosas relacionadas con la tecnología. Claro, o sea, hay unas nuevas regulaciones que salieron el año pasado, pero todavía son marcos a altos niveles. Lo que pasa es que Europa sí que es verdad que quieren hacer algo consensuado con todos los Estados miembros. Y eso es más difícil. Y eso es más difícil. También el cómo, hay unos retos educacionales, de talento, todavía se necesitan otros, digamos, skills para trabajar en esto, ¿no? Entonces, queda un largo camino. El paso que hemos dado durante la pandemia hacia la digitalización en muchísimos sectores por pura necesidad, ¿crees que ha puesto más sobre la mesa estos retos, estos problemas que me comentabas? Por supuesto, yo creo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo creo que hemos llegado a la práctica por necesidad y entonces, bueno, pues estos retos se han puesto en evidencia. También es verdad que han venido nuevas oportunidades, es decir, ¿quién ha hablado del teletrabajo 5 días a la semana? Hablábamos de uno y veíamos que en muchas compañías era una debilidad y ahora se ve que es una gran oportunidad. Entonces yo creo que sí, que la pandemia ha puesto en evidencia o ha obligado a una mayor digitalización. Hemos tenido que abordar retos que no teníamos en consideración, pero que quizá lo que yo creo que la pandemia ha acelerado todo este proceso. Algo que a lo mejor llegaría en 10 años ha llegado en 2. Ha llegado pues, en 6 apenas meses, unas semanas. en sí. 6 meses. Y en todo este contexto, ¿cuál es el papel que juega Fujitsu como empresa tecnológica? Pues en Fujitsu tenemos incluso, en mi caso, bueno, tenemos un centro de excelencia de inteligencia del dato, donde precisamente nos encargamos de trabajar en soluciones, pero también investigaciones de cara a futuro, en ver posibles soluciones utilizando herramientas de inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que puedan ayudar precisamente al día a día y a problemáticas muy concretas. Siempre hemos visto lo que llamamos el human in the loop. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la tecnología, el humano siempre tiene que puede ir de la mano de la tecnología, no un reemplazamiento. Pero vemos como al final eso puede llegar a evolucionar tanto en los mercados como las posibles oportunidades, ¿no? Entonces... No podemos olvidar nunca el factor humano, ¿no? Nunca. Eso es fundamental. Pues María Mora Rodríguez, responsable de Soluciones del Fraude y Riesgo de Fujitsu, muchas gracias por haber participado en el foro del asesor de Forinvest 2022 y muchas gracias también por habernos hecho este magnífico resumen aquí en el plató. Gracias a vosotros.